Muy buenos días. Dios nos bendiga en este precioso y maravilloso día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre Celestial, porque hoy es un día maravilloso. Tú nos guardas, nos proteges, nos das el pan de cada día. Gracias, Señor, por el sol, por la lluvia, por todo. Estamos en tus manos, amado Señor. Que seas tú hablándonos a través de este mensaje que vamos a escuchar hoy, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. ¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Bueno, mis amados, entonces vamos a continuar. Hemos estado recorriendo el libro de los Hechos y hemos estado hablando de la iglesia de los hechos de la iglesia de los hechos del mundo. Bueno, hoy ya arribamos a un capítulo más en el estudio de este libro hermoso y vamos a ver hoy: la iglesia crece, la persecución también. Si quieren un título, ese es: la iglesia crece, la persecución también. Porque una cosa va con la otra, como todo, causa, consecuencia. Acción, reacción, como nos enseñaba nuestro joven ministrador del viernes pasado. Entonces, vamos a la palabra, vamos a ver la historia, porque el libro de los Hechos es historia. Vamos a ver qué sucedió, qué está pasando en este momento de Hechos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y pues ya dijimos, hemos estado recorriendo y ya estamos arribando al capítulo 6 del libro de los Hechos. Esperamos que ustedes tengan su Biblia abierta, porque esto que vamos a leer pues no aparece todo ahí. Entonces estamos dando un tiempito. Si no tenía Biblia, por favor ábrala en Hechos capítulo 6. Hechos está ahí en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. ¿Listos? Entonces vamos a la primera parte: el servicio. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Interesante, interesante. Bueno, mis amados, aquí hay varias cosas para hablar y aclarar un poco. Leía, mi amor, que dice que al multiplicarse los creyentes, es interesante ese verbo, multiplicarse, no dice aumentarse, dice multiplicarse, habla de un número importante. Cada día se sumaban más y más. Y recuerden que la multiplicación es una suma abreviada, volviendo a nuestros principios de aritmética por allá en la primaria. Entonces dice que hubo muestras de descontento. Oye, cuando la iglesia empieza a crecer, cuando llegan más personas, empiezan a haber diferencias. Todos llenos del Espíritu Santo, todos muy lindos, los hermanitos. Ahora, gracias a mi Señor, a través de esta virtualidad, como que nos vemos más las caras que antes. Yo decía el viernes que en el templo
pues la mayoría de las veces vemos nucas, ¿no? Pero ahora nos estamos conociendo y hay personas muy lindas que nos dicen que estamos lindos. Pues bien, muy lindos y todo, pero en la iglesia hay quejas, hay dificultades. Eso no es un problema nuestro de Arrayanes. Fíjense esta iglesia que estaba creciendo, donde el Espíritu Santo se movía con milagros y de todo, y había descontento. ¿Quiénes estaban descontentos? Bueno, mi amor dice, o bueno, la Biblia dice, lo que mi amor acaba de leer, que los que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. Siempre van a haber sectores, los antiguos, los nuevos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los no tan jóvenes. Y entonces siempre hay roces y quejas y murmuraciones. ¿Quiénes eran los que hablaban griego? A ver si me puedo explicar, Señor, ayúdame. Todos eran judíos, excepto algunos que se habían convertido al judaísmo, y no me quiero enredar, ahorita hablamos de eso, pero todos eran judíos, es decir, sus padres, abuelos habían sido judíos y traían el ADN, en su sangre eran judíos, pero también eran judíos por fe, porque el judaísmo es raza, pero también es cultura y también es una religión, una fe. Entonces todos se habían convertido a la fe de Jesucristo. Los que habían nacido en otros países, lo que se conocía como Grecia ya y Roma y todo, y habían llegado a Jerusalén de pronto para celebrar una fiesta y habían decidido quedarse. Sí, habían regresado, habían nacido en otros países y habían regresado y se habían establecido en Jerusalén o se quedaban por un tiempo. Estas personas que eran judíos pero habían nacido en otros países, hablaban el idioma de esos otros países. Normalmente, ¿cuál idioma era? El griego, porque aunque el Imperio Romano mandaba, desde cuando el imperio de Alejandro Magno había invadido todo eso, el griego se había establecido como idioma oficial, así como en la mayoría de países, pues todo el mundo, no, bueno, todo el mundo no, la mayoría habla inglés, pero que cada país tiene su propio idioma. Bueno, estos que habían venido de fuera, habían nacido afuera, pero eran judíos y habían regresado a Jerusalén, hablaban griego y muy poco hebreo, porque habían crecido en otro país. Pero los judíos que habían nacido en Jerusalén y toda su vida habían vivido en Jerusalén, pues hablaban hebreo, porque sus padres les habían enseñado. Y también hablaban griego, eran bilingües, si se quiere así. Es como, voy a poner un ejemplo, si un colombiano se va para Estados Unidos y allá se casa o se casa desde aquí y allá tiene hijos en Estados Unidos, estos niños van a crecer hablando inglés, pero sus padres en casa les enseñan español. Entonces cuando vienen estos niños, pues algunos con acento muy gringo, pero entienden y hablan el español cuando vienen. Pero los colombianitos que hemos estado aquí toda la vida, si alguno de esos niños que sabe de español nos habla en inglés, nos deja gringos, para usar ese ejemplo. Entonces, eso estaba pasando allá en Jerusalén. Todos eran judíos, pero algunos hablaban solo griego, no entendían mucho de hebreo. Si al caso sabrían decir buenos días, como nosotros sabemos decir good morning. Pero no eran la minoría, porque la mayoría eran de Jerusalén. ¿Sí me daría yo a entender? Entonces, estos que venían de afuera, que hablaban griego y no manejaban mucho el hebreo, empezaron a quejarse con los apóstoles, diciendo, ay, no, es que ustedes tienen preferencia por los que hablan hebreo, y a nosotros sí, las viudas nuestras las tienen olvidadas. Entonces, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, toman una decisión. Dicen, no, es que nosotros no podemos estar en todo. Es que el pastor no puede estar en todo. Necesitaron, y Dios les guió, a nombrar unas personas que, atención, eran personas llenas del Espíritu Santo. Porque si ustedes leen ahí en el versículo 5, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Y mire lo que dice en paréntesis en la Nueva Traducción, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, por el hecho de que lo llamaran a servirle a las viudas de los griegos, o perdón, de los que hablaban griego y de los que hablaban hebreo, eso no quiere decir que no eran personas de fe y llenos del Espíritu Santo.
no eran seres de segunda, porque es que a veces se considera, perdón, que si a mí me ponen a preparar el refresco cuando estaba en el templo, a preparar el refresco para los niños de escuela dominical, no, me están negriando. No, es que es un trabajo para el Señor y para la iglesia. Entonces, a estos 7 los llamaron diáconos. ¿Qué significa diácono? Servidor de la mesa. A ver, tenemos que imaginarnos, recuerden que no tenían un templo. Entonces, tal vez a un ladito del templo o en alguna de las casas se organizaban para repartir mercados o dinero para conseguir mercados. Seguramente ya muchos de los judíos varones habían conseguido trabajo, pero el primer grupo que necesitaba apoyo eran las viudas. Recuerden que las viudas allá, que no tenían hijos varones, estaban condenadas a la mendicidad, a la prostitución o a la muerte. Entonces, el enfoque principal de la obra social, digámoslo, de la iglesia primitiva, era las viudas. Yo quise explicar esto porque el crecimiento espiritual va de la mano del servicio social, del servicio al necesitado. Una iglesia que no ayuda al necesitado no es de Cristo. El Señor Jesús tuvo misericordia de aquellos en necesidad y los sanaba, pero también les proveía, como hizo con los que alimentó allá en el monte. Algo que me llama aquí mucho la atención, mi amor, es cuando dice, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios. O sea, desde un comienzo vemos que Dios es un Dios de orden, hay una organización, entonces no nos podemos ocupar todos de lo mismo, sino cada uno en un trabajo y así nos desempeñamos mejor para llevar la palabra del Señor, que es lo que tú estás explicando, para que aquellos otros se encargaran de las viudas y de repartir los mercados. Es decir, somos equipo, por eso durante algún tiempo, aunque a veces no es una doctrina, nosotros quisimos con mi esposita no llamar ministerios, sino equipos, porque es que a veces esa palabra de ministerio como que se nos sube, el ministerio de la palabra. Entonces hablábamos del equipo de alabanza, del equipo de escuela dominical, porque miren, por ejemplo, en la escuela dominical una persona puede ser maestro un mes y otro mes tener que hacer el aseo del salón, cuando estábamos en el templo, y no se le quita, no es degradar a la persona, porque desafortunadamente hemos copiado del mundo eso de los escalafones y de los cargos. No. ¿Recuerdan que Jesús hizo el trabajo del esclavo al lavarle los pies a los discípulos y por eso les dijo, miren, hagan lo que yo acabo de hacer, no lavarle los pies a la gente, no, servirle a la gente sin importar mi grado. Yo recuerdo la primera vez, culto a las 6 de la tarde allá en Perapintada, que iba muy poquita gente y esa zona de las 6 en adelante era muy solitaria y no había ujieres, y el día que yo dije que yo salía a cuidar los carros, varias personas se miraron, oye, ¿qué se le quita al pastor ser ujier en la puerta? ¿Qué se le quita al pastor coger un trapero y limpiar que un vaso de agua se volteó? ¿Qué se le quita? Tenemos que quitarnos de la mente eso de que las jerarquías, que el pastor, que el predicador, que el doctor. Dios nos ha estado hablando, recuerdo en una reunión un día. Entonces, todo esto está aquí en el libro de los Hechos para que aprendamos. La iglesia que crece, también crecen los problemas, los conflictos entre los hermanos. Y aquí sabiamente, mira, a causa de ese inconveniente, pues la iglesia empezó a organizarse y nombraron a estos 7 diáconos. Quería llamar la atención sobre un nombre que hay ahí, Nicolás de Antioquía, y dice, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Es decir, era una persona no judía, no se podía convertir a la raza judía, nadie puede cambiarse el ADN, pero sí se convirtió a la fe. Esas personas que se convertían siendo gentiles y se convertían a la fe judía es lo que se llama prosélito, que es una palabra que a veces vamos a encontrar en el libro de los Hechos y en algunas de las cartas del apóstol Pablo, pero eso es gramática bíblica. Otra cosa importante que puedo ver aquí es que a los que escogieron, dice que escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu
y de sabiduría. Entonces, antes de escoger a un servidor, oramos para que el Señor nos muestre si esa persona es o no apta para el servicio a Dios. De modo que si tú sirves, siéntete privilegiado, porque eres escogido por Dios, no por los pastores. Y también dice el versículo 7, me encanta eso, que a pesar de esos problemas, y bueno, ya hay una solución, los servidores de las mesas, eso de las mesas no eran meseros, es que ponían las mesas donde organizaban los mercados o los dineros que tenían para los necesitados, en especial las viudas. Pero en el versículo 17 dice... En el 7, perdón. Versículo 7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera. Es decir, cuando se vienen los problemas, nos han enseñado, y eso sí es bíblico, son oportunidades. Los problemas los tenemos que ver como oportunidades. Ese problema hizo que se tomaran medidas, la iglesia se organizara y se extendió. Por eso es importante que a veces en la iglesia, y aquí tengo que decirlo, hermanos se acercan y nos dicen: oiga, pero es que no hay quien visite, ¿por qué no me visitan? Ay, uno quisiera decirle: hermano, ¿y usted por qué no visita? Es que la iglesia somos todos. Es que a mí no me llaman. Sí. Llamemos. Yo me acuerdo que no, y me acuerdo que decían: a mí no me llaman, y nosotros pasábamos unas hojitas de vez en cuando, sobre todo a principio de año. Bueno, necesitamos servidores, marque usted en qué servicio quiere estar, y marcaban. Y luego los llamábamos, o lo llamaba alguien de la iglesia: ay, no, mire, es que ahorita no, por ahí en agosto me llama, y entonces... Es complicado. El servicio, mis amados, no es una opción. El servicio es un llamado del Señor a todos. Amén. Y ahorita pues hay más oportunidad de servir. ¿Cómo así, pastor? Ahora que no estamos en el templo, ¿cómo hay más oportunidad de servir? Precisamente a través de la virtualidad. Llamar, visitar virtualmente, estar pendiente de las personas, invitar a nuevos en las reuniones que tenemos en casa a través de Google Meet. En fin, yo pienso que como nunca este problema del COVID es una oportunidad para que la iglesia crezca como entonces. Y dice, miren cómo cierra la lectura que acaba de hacer mi amor en el versículo 7. Y muchos de los sacerdotes también se convirtieron. ¿Ustedes se acuerdan a qué grupo pertenecía la mayoría de sacerdotes? Verdad que no los puedo oír. A los saduceos, a los que no creían en la resurrección. Y el testimonio y el amor de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo hizo que estos que ni en la resurrección creían, creyeran en Jesús y se convirtieron. Y no dice algunos de los sacerdotes. Muchos. Amados, no limitemos el Espíritu Santo. A veces pensamos: no, yo qué le voy a predicar a ese que está ahí diciendo tantas groserías y maldice. No, ese no. Mira, a Dios no le queda grande nadie. Si pudo contigo, si pudo conmigo, por favor, dejémonos usar por el Señor. Entonces, wow, esto vale la pena como orar. ¿Qué te parece, amor? Bueno, vamos a orar para que tengamos como iglesia. Yo quisiera que nos apersonáramos de este mensaje y pensáramos que no es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Arrayanes. Y dijéramos aquí, a partir del versículo 7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Arrayanes, y muchos de los ateos también se convirtieron. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque cada uno de nosotros tengamos claro, Señor, que este mensaje es para nosotros, para mí, para ti, para cada uno, Señor. Gracias, Dios mío, porque estemos unidos, Señor, y que este mensaje de Cristo, de las buenas nuevas, se siga extendiendo y que muchos sean añadidos, que muchos
se conviertan, aquellos que no creemos que sea posible que lleguen a Dios. Amén. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, ¿cómo iremos con 15 por Colombia? Señor, eso fue un llamado de Dios, no fue un capricho del pastor. Yo quiero ser claro con ustedes. Eso fue un llamado que nos hizo el Señor como pastores, como responsables de la iglesia, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, a que tengamos el compromiso de sacar 15 minutos en la semana o 15 minutos diarios, usted escoge, para orar, para que más y más gente reciba a Cristo en su corazón. Que si se congregan con nosotros, gloria a Dios. Si se van para otro lugar, gloria a Dios, porque es el reino lo que necesitamos que crezca. ¿Ok? Entonces, ojalá 15 por Colombia sea una carga, en el mejor de los sentidos, para toda la iglesia. Que así sea. Arrayanes. Bueno, mis amados. Hechos 6, 8 al 15. Es como la segunda parte de este capítulo 6 de Hechos. El anterior se llamaba el servicio, este se llama la persecución, o si quiere, para que no suene tan fuerte, la oposición. Pero ahora que lo leamos van a entender por qué persecución u oposición a la hora de la verdad se queda corto. Esteban, ¿recuerdan quién es Esteban? Uno de los diáconos que decía que tenía mucha fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. No, Señor, mi Padre amado. Entonces, vemos aquí una parte como un reto, unas quejas, y bueno, entonces escogen 7 hombres, y este Esteban, que servía en las mesas, atendía a las viudas, ¿qué dice que hacía? Lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos. ¿Sabías tú que un ujier tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que el maestro de escuela dominical, y que el pastor, y que el que cuida los carros cuando estamos en el templo, y el que abre la plataforma de Google Meet? El Espíritu Santo está sobre todos los creyentes. Y este Esteban era usado por Dios para hacer, dice ahí, señales asombrosas, milagros asombrosos. Fíjate que mirábamos que Pedro sanaba a la gente al pasar. La sombra de Pedro tocaba a un enfermo y este era sano. ¿Cuántas veces Jesús sanó con su sombra? Nos asombra que una mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Pero uno diría, uy, pero Pedro superó a Jesús. Pues claro, ¿no es que Jesús dijo: mayores señales y milagros que yo hago, ustedes van a hacer? Pues bien, Esteban empezó a hacer grandes señales. ¿Y quiénes contendieron contra él? ¿Recuerdan que dijimos que algunos que habían nacido en otras partes se habían venido para Jerusalén? Pues bueno, no todos se convirtieron.
Habían unos que habiendo sido esclavos por allá en otros países, judíos, eran judíos, habían sido esclavos, fueron liberados. Entonces formaron como un grupito. Por eso se llamaba esa sinagoga los esclavos liberados. Y entonces, como habían sido criados por allá en la cultura griega romana, pues eran personas muy preparadas, conocían de las escrituras, de la ley, los profetas. Y como no podían desmentir las enseñanzas de Esteban, porque Esteban hablaba por el poder del Espíritu Santo, dice ahí que se consiguieron unos testigos falsos. Fíjense que los falsos positivos no es de ahora, no es un patrimonio siglo XX o XXI. En fin, entonces esta gente lo acusó ¿con qué? Y mira cómo es la estrategia del diablo, tergiversando la verdad. Porque cuando Jesús dijo que este templo sería destruido en 3 días, hablaba de él, de Jesús, de sí mismo. ¿Recuerdan que los apóstoles caminaban con Jesús y los apóstoles le dijeron, Señor, mire cómo es tan bonito el templo, ustedes qué dicen del templo? Y entonces el Señor aprovechó eso para decirles, ¿sabes qué? Esto va a ser destruido. Aunque en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Pero bueno, entonces lo acusaban. Y como el Señor Jesús dijo, yo no vine a derogar la ley, sino a cumplirla, y les decía, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo. Lo que el Señor estaba haciendo era como aclarando la ley y haciendo ver que los fariseos le habían aumentado cosas a la ley. Pero ustedes saben muy bien que el Señor jamás quiso desautorizar o desvirtuar las enseñanzas de Moisés, pero de esto lo acusaron. ¿Y quién se reunió? El mismo grupito, el Concilio Supremo, que ya sabemos que en su mayoría pues estaba conformado por saduceos y también pues habían maestros de la ley, fariseos, y lo acusaron. Dice el versículo 13, este hombre siempre, imagínate, siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir, imagínate, que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Por eso, mis amados, uno sí tiene que estar como muy seguro de lo que va a decir, pero también muchas veces vamos a ser tergiversados, muchas veces. Mira, no te amargues, Pedro Morales, estoy hablando contigo, no te amargues cuando tergiversan lo que tú dices, porque ya, mira, se nos está advirtiendo a través de la historia. Estamos viendo un momento histórico, un momento en la cultura judía, en la iglesia de Jerusalén y lo que pasaba por fuera de la iglesia, es decir, cómo reaccionó el resto de la gente. No sé si tú quieras decir algo antes de cerrar este momento de Hechos 6, porque mira lo que dice el versículo 15. El 15 dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¡Wow! O sea, Esteban estaba lleno de la presencia de Dios. Recuerdan que Jesús dijo, y también lo recordó el apóstol Pablo, no se asusten cuando tengan que hablar, el Espíritu Santo les va a dar qué decir. ¿A quién le brilló el rostro antes que a Esteban? A Moisés, ¿recuerdan? Cuando bajó del monte Sinaí, la presencia del Señor, y no es para que ahora todos nos echemos vaselina en la cara, no, este es un brillo sobrenatural. Cuando Moisés bajó del Sinaí, dice que el pueblo le dio temor, porque la presencia de Dios se hizo manifiesta en Moisés, pero también en Jesús, ¿recuerdan? Esa noche allá en el Monte de los Olivos, que también su rostro brilló cuando luego estaba reunido con Moisés precisamente y con Elías. Mira, seguramente te lo han dicho, oye, yo te veo tan especial, ¿usted por qué se conserva tan joven? Oiga, ¿usted no dice que estuvo enfermo? Mira, la presencia de Dios no solamente es algo espiritual y sobrenatural, que muchas veces se manifiesta, sobre todo te voy a decir, cuando estamos en peligro. Nosotros no lo percibimos, pero hay muchos testimonios de personas que estaban en algún peligro, sobre todo que venían a robarlos o sintieron algún temor y de pronto
que se fueron. No pasó nada. Los ladrones venían y algo vieron. ¿Sabes qué vieron? Al Espíritu Santo haciendo presencia en tu ser. Ahora, repito, ese brillo no lo debemos buscar nosotros. Ese brillo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mis amados, viendo un poquito ya Hechos capítulo 6, muy corto, vemos dos partes, ¿no? La iglesia crece, se presentan inconvenientes y Dios guía para que nos organicemos. Como decía mi amor, la iglesia del Señor, hablo de la gente, debe ser organizada. Alguien decía, no, que el Espíritu Santo me guió, a mí me dijeron que orara 10 minutos, pero oré 20. Bueno, gloria a Dios si fue el Espíritu Santo, pero a veces son también nuestras, esa inclinación de ser rebeldes. Pero bueno, pongo solo eso como ejemplo, no estoy hablando de algo específico. Dios es un Dios de orden y por eso yo quiero aprovechar este momento, porque en las reuniones que estamos teniendo virtuales, pues nos hemos conocido más. Y yo recuerdo que durante algunos años, desde Piedra Pintada y ya en Arrayanes, el Señor nos llevó a hacer un culto diferente, no sé cuántos estuvieron, donde hacíamos círculos y hablábamos una palabra y luego en el círculo comentaban de alguna manera lo que estamos haciendo ahora en Google Meet y alguien hablaba. Yo pasaba el micrófono inalámbrico y alguien en representación de ese grupo, ¿recuerdan? Hablaba. Pues bien, en las reuniones que hemos tenido virtuales, este viernes, por ejemplo, pues no todos de los que nos están viendo estuvieron presentes porque no todos se congregan con nosotros todo el tiempo, pero tuvimos la noche de adoración, oración y alabanza y el Espíritu Santo se movió en medio de nosotros. Fue increíble cuando nosotros delegamos a personas, a diáconos, a llevar la palabra. Nunca, muy pocas veces, tal vez, nunca no, pero muy pocas veces le hemos dicho a las personas, oye Connie, ¿quieres llevar la palabra? Habla por ejemplo sobre el perdón. Fulanito, lleva la palabra, tú debes de hablar sobre la limpieza del corazón. No, muy pocas veces lo hacemos. Y este viernes no lo hicimos. Sin embargo, las enseñanzas, las letras de la alabanza, las oraciones fueron todas entrelazadas que nosotros, créanme, mi esposa y yo nos quebrantamos durante toda la reunión. Yo lo conté, yo había organizado las canciones en un orden, no sé qué pasó, bueno, la internet estuvo caótica ayer. El Espíritu Santo y el Señor entró y barajó y las canciones no salieron en el orden que yo tenía, sino en el orden que Dios quería para la iglesia. Pero todo ese mover del Espíritu Santo tan lindo, al final dijimos, ¿alguien tiene un testimonio? ¿Alguien quiere comentar de lo que Dios le habló hoy? Y sí, gloria a Dios, lo hicieron varias personas, pero son como los mismos de siempre. Y lo que aquí nos está llamando y mostrando el Señor es que todos estamos llamados a servir. Y cuando yo doy testimonio, cuando yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy sirviéndole a Dios. Estoy enseñando, estoy compartiendo. Mira, las reuniones de ayuno y oración son de una bendición porque hacemos eso. Todos opinamos, todos hablamos. Por supuesto, en las reuniones dominicales no podemos porque, gloria a Dios, pues somos un buen número de personas. Oye, pero tú que no has participado, no es hablar por hablar. Ay, el pastor dijo que iba a hablar, yo voy a decir algo del COVID. No. Es lo que haya pasado. Es más, si tú quieres decir, no, pues la verdad a mí no me habló nada, yo no. Ya, eso, de eso se trata. Entonces yo sí los animo a que participemos. Pero bueno, ya vimos la historia. Estamos viendo la historia, acabamos de ir al libro de los Hechos. Pues bueno, ahora vamos a hablar del presente. Vamos a hablar de un libro, la carta a una iglesia. Pero cuando yo lea ahí, vamos a leer de la carta a los, ojalá le cambiáramos, bueno, les adelanto, es Efesios para que vayan buscando. Chévere que nosotros tuviéramos en nuestra mente la carta a los de Arrayanes, porque esas cartas fueron escritas en un momento en el tiempo, en una cultura, en unas situaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo y a la hora de la verdad, la gente seguimos siendo los mismos, somos los mismos siempre. Entonces,
Yo quiero animarles a que esto que vamos a leer ahora con mi esposita, bueno, ustedes también, porque la mayoría de los versículos sí van a aparecer en pantalla, entendamos que esta palabra es para nosotros hoy. Por eso esta parte que vamos a ver la llamamos el presente. O si quieren, más bien, pónganle los hechos en la iglesia de los Arrayanes. Si quieren poner otro título que hubiera sido mejor. Ya que, vamos entonces. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuestras enseñanzas. De nuevas, mi amor. Nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano, lleno de amor. Entonces esto hace parte en la Biblia de Efesios 4, 11 al 16, pero recuerden que es la carta a Rayanes, capítulo 4, versículos 11 al 16. Como siempre es extenso los versículos, pues nos devolvemos. Vamos a mirar estos versículos 11 y 12, a tratar de como de desmenuzarlos o de meditar un poco alrededor de ellos. Dice bien arriba: Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y ahí no dice que solo a Éfeso, a la iglesia de Cristo en general. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es lo que llaman los dones de servicio, pero yo quiero llamar la atención que dice dones, no dice grados, no dice estatus. ¿Sí me doy a entender? Es que ahora, hoy día, se hace creer a la gente que quien se hace llamar apóstol es más que un maestro, tiene más categoría que un evangelista, o que el pastor es más que el profeta, y se ha hecho unos grados ahí, un organigrama que no es lo que el Señor quiso con la iglesia. Dice, dio los siguientes dones a la iglesia, pero no a la denominación, a la gente. ¿Quién es un apóstol? Un enviado. Así es sencillo, no es un ungido. Ay, viene el gran evento y el invitado, el apóstol Pelito, no sé qué. No, es que no es un grado. O que el profeta va a dirigir la conferencia, el profeta. Pues gloria a Dios por los dones, pero son ovejas como cualquier otro, con una responsabilidad, eso sí. Entonces, apóstoles, ¿quiénes son? Los que son enviados. Así que si a ti el Señor te envía a ir a hablar a la familia que te invitó a un bautismo de un niño, bueno, ve, eres un apóstol, eres un enviado. Id y hacer discípulos, ¿recuerdan? Eso es ser un apóstol, ir. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, desde el Antiguo Testamento, son los que le hablan al pueblo a nombre de Dios. No solamente porque profetizan cosas del futuro, no, porque llaman al arrepentimiento, porque muestran las consecuencias del pecado y porque muestran la misericordia de Dios. Un profeta es el que le habla al pueblo en nombre de Dios. Los evangelistas, ¿quiénes son los evangelistas? Los que tienen el llamado
a animar a la gente a conocer a Jesús, a llevar las buenas nuevas. Luego un apóstol, un profeta, un pastor y un maestro puede ser evangelista, pero hay personas con ese llamado que entran a un supermercado, ven a una niña promotora ahí de un producto que está como triste porque nadie le compra, y le van compartiendo. bueno, y se acerca, le pregunta por el producto, luego le dice, señorita, la veo un poquito triste. ¿Sabía que Jesús puede tomar esa tristeza y transformarla en gozo? Y bueno, ojalá usted le lleve, aunque ya la muestra gratis, ¿sí? Pero eso es un evangelista. Un pastor es el que alimenta y cuida. Entonces, de sus ovejas. De sus ovejas. Entonces a veces piensan que pastor únicamente es el pastor nominal, es decir, al que nombraron pastor. No, mira, caballero que me está oyendo, usted es pastor de su casa. Señora que me está oyendo, usted es pastora de sus hijos, de sus sobrinos. ¿Por qué? Porque los alimenta, los cuida, los protege. Eso es un pastor. Y maestro es el que enseña. ¿Y sabes? El Señor nos llamó a que nuestros frutos de arrepentimiento sean la mejor manera de ser profeta, evangelista y pastor. Es decir, que todo el tiempo estemos modelando a Jesús. Entonces todos estamos llamados a ser maestros. Por supuesto, dentro de la organización eclesial, en la iglesia, pues sí hay maestros de escuela dominical, maestros de pasos de sabiduría, entre los cuales, por ejemplo, tenemos a una excelente maestra, Giovanna, a Ricardito Velandia, a varias personas que han desarrollado ese don de enseñar. Entonces, como ven, esto no son grados, no son ascensos dentro de la iglesia, aunque en eso se ha convertido. A veces criticamos a la religión oficial porque hay esas jerarquías y resulta que las estamos copiando. Y continuando con eso, vemos que en el versículo 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Entonces, cada uno de ellos, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, todos, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios, para que se edifique la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Entonces, como acaba de resaltar mi amor, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, los apóstoles, no son los encargados de servir al resto, no, es de prepararlos para que entre todos, llevemos a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Extender el reino de los cielos, que cada día más y más nombres sean inscritos en el libro de la vida. Mira, en nuestro país estamos ya por 95,000 y algo más de muertos a causa del COVID. 95,000. Eso es una gran cantidad. Nos hemos preguntado de esos 95,000, ¿cuántos murieron sin Cristo? Entonces, el llamado de nosotros es que mientras haya vida hay esperanza. 15 por Colombia, mis amados, es nuestra meta en junio. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Bueno, a través de los devocionales, a través de estas enseñanzas, de los ayunos y oración, preparar a nuestra iglesia, al pueblo de Dios, para que entre todos llevemos a cabo la obra. Es que la iglesia no crece porque el pastor no sale a evangelizar. La iglesia no crece porque 4 o 5 maestros les enseñan a los niños, no. La obra de Dios se hace entre todos. Yo recuerdo Ciudad Kennedy, que antes se llamaba Techo, eso fue una obra del Instituto de Crédito Territorial junto con los Estados Unidos, un banco interamericano. Recuerdo que gran parte de Kennedy fue construido, sus casas se levantaron en algo que se llamaba la ayuda mutua. ¿Y qué era eso? Que las personas que se les había adjudicado la casa se iban, se ponían el overol, las botas, y el Instituto de Crédito les entregaba herramientas y materiales. Y allá veía uno, yo iba a ver a una tía allá veía yo a mi tía que muy gordita, muy colorada, eso echaba la gota, allá la vi echando pica, abriendo lo que llamaban la chamba para echar los cimientos de su casa. ¿Y qué casa se hizo? Pues así debe ser la obra de Dios, es entre todos tenemos que ponernos el overol. Este es un llamado
en Efesios 4, pero también en Arrayanes 4. Y entonces, en la medida en que nosotros podemos compartir unos a otros, como dice aquí en el versículo 14, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Entonces vamos conociendo la palabra del Señor y ya no nos vamos a dejar llevar de un lado a otro, porque sabemos de qué nos están hablando y sabemos que vamos a mirar en la palabra de Dios si es real o no lo que nos están hablando. Por eso cuando dice ahí, ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? Pues el que acabamos de leer en la diapositiva anterior. El pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ese es un proceso continuo. Y es lo que se refiere aquí el versículo 13. ¿Cuándo termina? Hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe. Mira, esto de la virtualidad también nos ha expuesto a estar a veces explorando en la internet de Google y escuchando prédicas aquí y allá, y llegan mensajes por WhatsApp, de audios, de videos, con unas enseñanzas que en lugar de amar y alabar a Dios, nos están pintando a un Dios vengador. Claro, Dios es justo, pero no es un Dios vengador. Y entonces dice ahí que cuando nosotros nos ponemos todos el overol a hacer la tarea, no vamos a ser ahí como tocados por corrientes de nuevas enseñanzas. El Señor, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos advirtieron una y otra vez de los falsos maestros. Y mire lo que dice ahí: son tan hábiles para mentir que hacen parecer la mentira como verdad. Mucho cuidado, porque hay personas muy hábiles con buena dialéctica que se saben 4 versículos y hacen que la Biblia diga lo que la gente quiere oír. Por ejemplo, que la salvación viene con prosperidad económica, y entonces le hacen creer a la gente que Dios quiere que sean ricos, que todos deben de tener plata, y si no tiene plata es porque anda en pecado, y muchas otras cosas, que porque le falta sembrar más, que además del diezmo traiga más, que diezme sobre las deudas, que en fin, que haga pactos. Mira, eso no está en la palabra de Dios. El Señor no llamó a sembrar plata para cosechar plata. En fin, pero bueno, sigamos con los versículos 15 y 16, que ya los leímos, pero queremos analizarlos un poco. Dice, en cambio, ¿en cambio de qué? De dejarse llevar por falsas doctrinas y por estar enseñando cosas que no son. Dice, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido. ¿Qué es hablar la verdad con amor? Hablar de que Jesús vino a morir en la cruz por ti y por mí, que resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y que un día vendrá. Pero es que a veces se enseña esa verdad no con amor, sino con juicio. ¿Le dio COVID? Eso es por no tener fe. Usted tenía que aferrarse al Salmo 91. Y empiezan a no predicar la palabra con amor, sino con juicio, con venganza. Con látigo. En estos días les enseñaban en Madres en Contacto las oraciones, ¿no? Y a veces hay oraciones de juicio, de queja. Señor, perdona a todos esos que marchan, porque son unos desalmados, no tienen alma, son unos violentos que no merecen tu perdón. Uy, Dios mío, y escucha uno unas oraciones. Malditos. Eso. Oye, cuidado. Dice ahí que tenemos que hablar la verdad. Sí, claro, la paga del pecado es la muerte, pero Jesús es vida y vida en abundancia. Y por eso dice que cuando la verdad se habla con amor, creceremos en todo sentido. ¿Cuál es la meta? Parecernos más a Cristo y no a los fariseos. Y dice el versículo 16, ¿quién hace que todo armonice? ¿Quién? ¿El pastor? ¿La predicación? No, Jesús. Él es. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y permitimos que Él nos guíe, Él va a hacer que todo encaje y que todas las personas nos ayudemos unos a otros, pensemos más en el otro, dejemos la criticadera. Dios mío, ayúdanos. ¿Y qué dice que va a pasar? Entonces todo el cuerpo, o sea la iglesia, crece, no solo en número, sino espiritualmente, y está sano y lleno de amor. Amén.
Queremos, siguiendo a Jesús en Arrayanes, que sea una congregación que crece y que está sana y llena de amor. Ojalá yo alcanzara a oír el amén de todos los que dijeron amén. Ahora, si no dijo amén, te animo, hermano, a que le eches una leída a estos versículos guiados por el Espíritu Santo, porque esta palabra no era exclusiva para la iglesia de Éfeso. Esta palabra es para nosotros hoy. Yo la reclamo para nosotros hoy. Vamos a mirar Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22. Ahí ustedes lo tienen en la diapositiva. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre? Bueno, y ustedes dirán, y este versículo ahí, como dicen los narradores de fútbol, parece de otro partido. No, mis amados, es que lo que leímos de Efesios 4 o Arrayanes 4 tiene que ver con lo primero que leímos de Hechos, de que la iglesia crecía porque había amor, porque había unidad, pero que también había problemas, pero que había que resolverlos, que había que saber. Pero en la segunda parte de Hechos capítulo 6 vimos que Esteban es arrestado producto de calumnias, de falsos testigos, de tergiversarlo. Y bueno, de las dos cosas el Señor había advertido. Y mira lo que dice aquí en Lucas, son palabras de Jesús. ¿Qué bendiciones les esperan cuando todos sus mensajes sean recibidos por las personas y todos se conviertan y le digan a usted, uy, cómo predica de bonito, ay, es que usted ora tan bonito, ay, cómo canta de lindo? ¿Qué bendiciones les espera cuando eso pase? ¿Sí? No. ¿Qué dice? Cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan. ¿Qué pasa? Bendiciones. A ver, no es una bendición que nos odien, por supuesto que no. No es una bendición que nos excluyan, por supuesto que no. Pero sí es una bendición que nuestro rostro brille por la presencia del Espíritu Santo ante el odio, la exclusión, la burla y la maldición de los demás. El Señor no nos va a abandonar. Si el mundo nos rechaza, aunque nos duela, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos. ¿Te han rechazado en tu familia? La primera vez que les llegaste a hablar de Jesús, pues lloramos tal vez y le clamamos a Dios, Señor, ¿por qué me dejas? Que mira, no conocíamos este versículo o no lo quisimos recordar. ¿Qué bendiciones les esperan cuando reciban a falsos testigos que lo acusan? Porque vamos a ver en qué termina Hechos capítulo 7. Y nos van a tratar como si fuéramos gente maligna. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nos tratan mal? Que decimos, ay, ¿por qué no tratan así a los ladrones, a los vándalos, a los que venden droga? Bueno, nos van a tratar como si fuéramos gente maligna. ¿Por qué? Porque seguimos al Hijo del Hombre, a Cristo. Tenemos que estar preparados para el rechazo. Repito, a nadie le gusta que lo rechacen. En el templo a mí me dolía mucho, amados, y soy sincero, que mientras uno predicaba, pues gente dormía. Y entonces uno dice, no, este sí. Pero ¿sabes? Muchas veces en retiros a mí me ha tocado pararme porque siento sueño cuando estoy escuchando las enseñanzas. El sueño es producto del cansancio, del desvelo, pero también de un ataque espiritual. Y entonces uno se puede sentir rechazado, pero ¿sabes? Si hay 70 en el templo y se duermen 69, gloria a Dios por el que se mantuvo despierto, así sea la esposa de uno. Bueno, no me ha pasado, estoy exagerando. Ahora, mira, ¿cuántas veces a través de esto de la virtualidad, pues uno lee ahí en YouTube, 60 personas están viendo el video? De esos 60, algunos, y perdónenme, no estoy criticando, pero es una realidad, algunos están sirviendo el almuerzo, otros pusieron el video y salieron a lavar el carro, o están paseando el perro y viendo el video en el teléfono, y pues usted está en libertad de hacerlo,
Pero es igual, en el templo muchas veces uno veía personas con el celular en la mano y uno pensaba que era que estaban siguiendo la lectura en el smartphone, en el teléfono, y cuando yo me bajaba del micrófono, del púlpito con el micrófono inalámbrico, pues descubría uno que estaban chateando o leyendo un periódico, mirando un video, en fin. Solo Dios sabe, esto es delante del Señor, pero el rechazo que más nos duele es dentro de la familia o dentro de la iglesia, y tristemente dentro de los mismos hermanos en la fe, pues a veces hay rechazo. Eso sí que duele, porque uno esperaría que dentro de la familia de Dios no se presentara, pero somos seres humanos, dice la palabra del Señor. Entonces, mis amados, quisiéramos que hagamos una reflexión final de lo que nos está hablando el Señor a través de un hecho histórico, el nombramiento de los diáconos, o sea, la organización de la congregación para el servicio general de unos hacia otros, tal vez en 1 Corintios 12, donde se habla del cuerpo de Cristo, que unos son meñique, que otros somos nariz, que otros somos oreja. Esa descripción de anatomía que hace el apóstol Pablo es para que entendamos que en el cuerpo cada uno tiene una labor, pero muchas veces tenemos que caminar en las manos, sin ser pies, ¿sí? ¿Me voy a entender? Entonces, es importante que entendamos que la iglesia somos todos y que es el llamado que el Señor nos está haciendo, que ser cristiano no es solamente lo que pasa en el templo. La vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos en el templo, se trata de nuestro comportamiento todo el tiempo. Es decir, ahora en la virtualidad seguimos siendo iglesia cristiana. Como no hay templo, pues sí extrañamos el encuentro y todo. Yo espero que todas las personas que más nos preguntan cuándo volvemos al templo no falten a ninguna de las reuniones, porque uno diría, uy no, cuando estemos en el templo esta persona es el primero en entrar. Dios quiera que sea así, ¿no? Perdónenme si se siente señalado, pero pues la conciencia de cada uno le dirá. Pero bueno, esta frase me la regaló el Señor y no estoy reclamando derechos de autor, pero preparando muchos mensajes últimamente el Señor nos ha mostrado que no necesariamente Él mandó el COVID para que no estuviéramos en el templo, no, el Señor usó esto que estamos viviendo a nivel mundial para ponernos los pies sobre la tierra y mostrarnos que no somos iglesia porque tengamos un lugar en arriendo o propio. Somos iglesia porque somos del cuerpo de Cristo. Y con persecución o sin persecución, con COVID o sin COVID, seremos la iglesia siguiendo a Jesús. Que nos llevamos en los Arrayanes por una referencia de lugar. Pero fíjese, a los Arrayanes vamos cuando pasamos por ahí, bueno, que nosotros sí, gloria a Dios, cuando estamos aquí en Ibagué, que hemos estado un buen tiempo ahora, pues sí tratamos de ir y de orar, y quiero aprovechar para recordar, y pues esto es noticia para las personas que se congregaban físicamente con nosotros. Vamos a arreglar el templo en unos días, porque está deteriorado, porque le hace falta pintura, los avisos están descoloridos, los vamos a arreglar, pero eso no es señal, por favor, de que ya vamos a abrir. Cuando el gobierno y nuestras autoridades y el Espíritu Santo nos confirme, regresaremos al templo. Pero mientras haya estas cifras de contagios, de muertes y de situaciones, no vamos a estar presencialmente. Pero sí queremos poner ese lugar bonito, porque al fin y al cabo es el lugar que identifica a una iglesia de Cristo. Y es muy triste que pasen personas por ahí, no por el qué dirán, es porque también se da testimonio a través de eso. Queremos poner el lugar hermoso. Quiero aprovechar ese tiempo para dar este mensaje, no muy espiritual, pero es para evitar cosas que no son. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar, mi amor. Recordemos, la vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos en el templo. La vida cristiana se trata de nuestro comportamiento todo el tiempo. Señor, Padre Celestial, gracias.
Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conocer cada día más y más de tu palabra. Gracias por los dones que nos has dado a cada uno. Y hoy nos has recordado que tú eres, Señor, un Dios de orden. Hoy nos has recordado que podemos ser rechazados, juzgados, que se pueden burlar de nosotros, pero que nuestro trabajo es compartir la palabra del Señor, contar al mundo lo que tú has hecho en nuestra vida, llevar a otros a los pies de Cristo, a recibir al Señor, pero con amor, sin juzgar. Gracias, Señor, porque a través de los hechos aprendemos más y más para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, Señor. y que estemos recordando, Padre, que sí debemos compartir, sí debemos contar, pero que son nuestros hechos, es nuestra vida, que debe tener coherencia con lo que decimos, que si hablamos de perdón, perdonemos, que si hablamos de respeto, respetemos, que si hablamos de amor, amemos. Señor, ayúdanos a que nuestro comportamiento diario sea coherente con nuestro mensaje. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final y quería mostrarles, esta semana queremos que se haga una comparación entre estas dos lecturas, Efesios 4, 20 al 27, con Colosenses 1, 9 al 14. A ver, no estamos pidiendo que mediten en cada versículo, no les alcanzarían ni toda la semana. No, que ustedes lean entre todos del 20 al 27 y luego lean Colosenses 1, 9 al 14 y encuentren coincidencias, una o dos coincidencias de mensaje para nuestra iglesia de hoy. No lo que les dijo a la iglesia de Éfeso, no lo que les dijo a la iglesia de Colosas, sino que qué está diciendo el Señor para, siguiendo a Jesús en Arrayanes hoy. Que sea el Espíritu Santo el que les muestre. Repito, no es para que analicen toda la lectura, sino para que hagan como una comparación de Efesios 4, 20 al 27. Ay, sí, perdón, por más que revisé, siempre se me da una perla. No hay primera de Colosenses porque no hay segunda. Es solo Colosenses. Solo Colosenses. Ay, Señor, Padre eterno. Bueno, mis amados, nos pasamos de la hora. Que mi Señor les bendiga. Ya nos encontramos en Google Meet y espero que usted se conecte y no vaya a sentir temor de que, ay, el pastor dijo que tengo que hablar y a mí no me gusta hablar. Por favor, asomémonos ahí un ratico y bendigámonos con una sonrisa. Ya nos vemos. El Señor les bendiga y les proteja.